¿Qué tal? Buenos días. Pues vamos a continuar con la segunda sesión de presentaciones. Quisiera cederle la palabra en esta primera presentación de la segunda sesión a la doctora Carla Ruiz, es investigadora en el Instituto de Investigaciones Educativas de la UABC y nos va a presentar su trabajo sobre inteligencia artificial, el uso de aplicaciones con IAG en investigación y en el aula universitaria. Adelante, Carla, por favor. Sí, puedes usar. Aquí está. Y déjame ponerte para que puedas. Aquí. Este lado. Sí, aquí ponerle en modo de presentación. Aquí está. Y vas. Ok, aquí. Ok, dame un segundito. Ah. ¿Vale? Y el. ¿Está encendido? Ahí está, sí. Ahí está. Pero, voy a poner aquí. Lo voy a poner. Listo. La tecnología. Chiste malo. Bueno, mi nombre es Carla Ruiz, soy estudiante en realidad todavía de doctorado del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, del IDE. Soy docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Algunos me pueden reconocer por haber dado cursos sobre inteligencia artificial en UABC a docentes. También he impartido otro tipo de cursos. Mi especialización ahorita se centra en educación y tecnología. También estoy tratando o estamos desarrollando realizar exámenes con inteligencia artificial, sobre todo el examen de ingreso a la educación superior, que ese es mi tema de tesis, es decir, el nuevo examen EXIES de la UABC. Y por otro lado, pues mi formación es muy variada, es muy rara. Soy licenciada en docencia de lengua y literatura. Luego tuve una licenciatura en matemáticas aplicadas. Luego me hice una maestría en historia, ya sé, nada que ver, pero me ayudó mucho. Y además fui muy fan de la historia y la filosofía. Luego hice una ingeniería en sistemas computacionales, más bien por documentos, porque estoy muy acostumbrado a usar pues la tecnología, todo el formato digital, programación y demás. Desde que me dieron la computadora, pues estaba ahí, ¿no? Entonces soy millennial, como pueden ver. Son ciertas características y soy Virgo, por si alguien cree en, en los temas de los horóscopos. Pero bueno, últimamente hemos utilizado mucho la inteligencia artificial como en diseño gráfico, para presentaciones, para mejorar de alguna forma nuestra manera de crear cosas. Y en este caso, el uso de Midjourney, por ejemplo, que es muy interesante porque utiliza el aprendizaje de reforzamiento o por reforzamiento para que nosotros podamos elegir la imagen que queramos y irla modificando hasta que quede especializada en una que a nosotros nos guste. En este caso, estas dos imágenes están hechas por Midjourney y poco a poco he ido mejorando los dedos. Entonces, este tema de los dedos es bien interesante porque son, ¿no?, las partes humanas más complejas de dibujar, incluso por nosotros como seres humanos. Pero bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, siempre vamos a tener que tocar el tema de la brecha digital. A mí me llama mucho la atención, yo estoy muy feliz de estar acá porque desconozco muchos temas, soy muy ignorante en todos estos temas en general, ¿no?, de los que ustedes presentan, pero una de las cosas que más nos interesan desde el aspecto de la educación es que toda la información que se presenta pueda ser difundida y podamos informar a la sociedad en general, al público en general, y no solamente entre nosotros como comunidad de académicos o comunidad científica. Entonces, eso es uno de los aspectos que nos deben de importar. Y el problema es que en realidad el sistema o aparato más importante para nosotros, por ejemplo, es la computadora, pero en realidad solo el 18% de la población en México tiene una computadora y el 21% tiene laptop. Entonces, nosotros somos privilegiados al tener, y ya sé que este tema del privilegio es un temazo político, ¿no? Pero, pues sí, somos privilegiados de tener el acceso a estos sistemas, ¿no? Y pues otra de las cosas es que en realidad los millones de hogares con conexión
se representan en 20.1 millones de hogares con conexión fijo a Internet. Y esto, si pensamos en los 100 millones de mexicanos que hay en México, pues, en la población en general, pues puede sonar, digo, preocupante, sobre todo cuando vemos la brecha digital y el uso de pues, inteligencia artificial generativa con cosas bien simples como ChatGPT o cualquier otro tipo de aplicaciones que utilizamos. Otra de las cosas bien interesantes es que el 58% tiene una oferta de conexión muy lenta en su zona. ¿Cuántos no odian a Easy, a Total Play, a Telnor, a Telmex, ¿no? Por estas conexiones pésimas y a nosotros pues nos desesperan. Ya no hablemos de las bases de datos ni de los software especializados, sino que en casa para acceder a Instagram, ¿no? Que es lo que más hacemos, o Netflix, también tenemos problemas de acceso. Pero bueno, además de hablar de cómo va Elon Musk a actualizar su sistema de Neuralink cada que pueda. Imagínense estar actualizando su cerebro, que lo abran cada que hay una actualización o cambio de sistema operativo, ¿no? Estaría muy interesante cómo va a evolucionar. Pero más allá de eso, y que vemos estos avances, incluso Nvidia con juegos que ya están utilizando inteligencia artificial para poder platicar, ¿no? Con los propios jugadores, los propios personajes de los videojuegos. Esto pues ya se está llevando a otro nivel y también se habla mucho de que va a crecer la tasa de casorios, diríamos en México, entre seres de inteligencia artificial con nosotros, que seríamos los jugadores, porque se va a ir profundizando más en la virtualidad de las emociones. Incluso ya hay aplicaciones que detectan las emociones de los seres humanos con inteligencia artificial simple y generativa. Entonces, todo esto tiene una implicación muy interesante que tiene que ver con aspectos filosóficos y tiene que ver con dos autores que a mí me gusta mencionar que son muy básicos. Uno sería Platón y el otro sería Saussure. Saussure es un lingüista que hablaba del significado y del significante. Cuando nosotros hablamos de lenguaje, pues esto para la mayoría de ustedes les ha de recordar al lenguaje de programación. Entonces, Saussure lo que dice es esto, que les va a sonar súper cercano a la parte gráfica, ¿no? Y por qué necesitamos tanta tarjeta gráfica. Saussure decía, bueno, yo tengo la palabra significante, ¿no? Manzana, pero hay un significado. Entonces, cuando yo le pregunto a ChatGPT, descríbeme una manzana, sí, me va a describir la manzana es medianamente redonda o cercano a lo redondo, tiene una formita por arriba, ¿no? Tiene ciertas descripciones, ChatGPT lo va a escribir mejor que yo, definitivamente. Y generalmente tiene un palito arriba, ¿no? Yo bien coloquial, sin saber nada de cómo describir una imagen. Y normalmente ChatGPT diría que es roja, va a ser una manzana roja en general. ¿Por qué? Porque se alimenta de las bases de datos de todos los seres humanos que tenemos perspectivas machistas, tal vez misóginas, ¿no? Que se reflejan dentro de estos datos y es normal porque pues nosotros subimos la información y los imperfectos somos nosotros, no el sistema. Entonces nosotros vamos dejando en la nube todas nuestras decisiones, hipótesis, locuras y demás, que de ahí se toma esta información para definir una manzana. Entonces, para Saussure, este significado, que es la manzana roja, es la que tenemos en nuestra mente. Esa manzana es la que aparece aquí. Y esa manzana, si yo les pregunto ahorita, piensen en una manzana, es más, sí, piensen en una manzana, ¿qué color es? Y ustedes habrán pensado en un color. Algunos van a decir, no, pues sí, roja, y otros van a decir verde, amarilla. Los que nos creemos únicos y espaciales vamos a decir morada, negro, ¿no? Azul, plateada, color hueso, huesos, ¿no? Una manzana hecha de huesos. O me lo imaginé como un dibujo, ¿no? Voy a imaginarlo dependiendo a mis experiencias. Y eso es lo que principalmente nos diferencia de todo lo digital, bien, de toda la creación esta de base de datos que tenemos acá. Y uno de los temas principales es el tema de la creatividad, que seguramente lo utilizamos muy comúnmente y de hecho se ha utilizado en estas charlas, ¿no? Que es, no todos tienen la capacidad de ser creativos y realizar hipótesis. La creatividad es el proceso más complejo y eso justamente lo dice Noam Chomsky. Pero ahorita vamos a llegar a Noam Chomsky, que nos troleó la semana pasada de que había fallecido, lingüista, pero no falleció, sigue vivito y coleando. Y también está Sócrates, Platón, Aristóteles, con la realidad. Todo lo que vemos como real
todas las expresiones que, bueno, podemos sacar varias hipótesis, teorías, teoremas y demás, preguntándonos realmente si lo que vemos existe o si realmente no existe o si en realidad estamos flotando en este momento, en realidad nunca tocamos el piso y todos estos detalles que vienen de la filosofía de la ciencia. Y una de las cosas que vamos a decir es, bueno, yo sé que algo es real porque lo puedo percibir y tengo experiencias. Y si lo puedo percibir, lo puedo sentir, lo puedo tocar, lo puedo sentir. Y si lo siento, es real. Y ahí es donde llegan los videojuegos. Pero ¿y si me enamoro de alguien que no es realmente real, pero sí me hace sentir y me hace tener otro tipo de experiencias? ¿Lo que sentimos es real o no lo es? Pero lo que sentimos al final, pues es lo que sentimos y eso es real. Y eso es una percepción de la realidad. Entonces, posiblemente en algún momento podamos caer en una Matrix muy interesante. Pero para hacerlo corto, en realidad, nuestro fin es supervisar. Cuando nosotros hablamos del uso de ChatGPT, justamente que ayer que estuve presente en el taller de ChatGPT con R, que estuvo muy interesante, muy enriquecedor. Una de las cosas que más se preguntaba era el tema de qué hacemos nosotros con la información, cómo la tratamos. Y el punto es que nosotros vamos a ser supervisores de la información que se nos presenta. Nosotros debemos ser expertos en nuestro tema para poder utilizar ChatGPT. Incluso yo les diría, y normalmente se los digo cuando doy clases a docentes o a futuros docentes, es no utilicen ChatGPT sin pasar por la taxonomía de Bloom en procesos cognitivos para que aprendan desde cero. Es decir, primera actividad, si yo les voy a hacer leer un texto como un artículo, primero lo leemos juntos. Luego, lo que vamos a hacer es resumirlo a nuestras palabras y a mano, como antes. Después de resumirlo, vamos a hacer una presentación y lo vamos a hacer en un cartel, ¿no? Que es muy interesante, pero todo a mano, todavía con cartulina, a la antigua usanza. Luego, ahora sí paso a la presentación en PowerPoint y lo escribo en computadora. Y al finalizar, ya que pasé todos esos procesos cognitivos, entonces les recomendaría usar ChatGPT para que comprueben todo lo que aprendieron sobre ese artículo. Y si nos damos cuenta, vamos muy acelerados. Queremos resolución de problemas y del conocimiento en un 2x3, que aunque sí, se supone que el uso de la inteligencia artificial generativa ahorita sería resumir y poder entregarnos el conocimiento de una manera más rápida. Pero ese es el fin humano, no el fin personal. Hay que dividir entre el fin humano de la ciencia y el fin personal, que sería el crecimiento propio, que tiene que ver con aspectos socráticos o cualquier aspecto filosófico, filosofía que ustedes se quieran basar. Aquí les dejo un prompt que hemos estado estudiando a partir de los artículos sacados por ChatGPT, de cuál es la formación de un prompt. Un prompt se conforma de un verbo. Algunos de ustedes conocen seguramente la taxonomía de Bloom, la taxonomía de Anderson y Krathwohl, que son para que se avancen los procesos cognitivos del ser humano y entenderlo mejor. Entonces, se usa un verbo, por ejemplo, desarrolla, diseña, crea una tabla, ¿no? En un contexto sobre tal cosa, un ejemplo, cómo quieren que se los desarrolle, les pueden poner una imagen, que ahorita ya ChatGPT con Dalí ya puede leer la imagen y les hace algo parecido. Lo trata de hacer porque tiene problemas con la creación de letras todavía. Le dicen qué persona es, si es un científico, si es un especialista. Ustedes pueden declarar la persona, ponerle un formato y un tono, se le pueden decir, dilo como Bart Simpson, y pues lo va a escribir como Bart Simpson, o dilo como Noam Chomsky, o escríbelo como Saussure, o escríbelo como este artículo, que ojo, ahí bien fácil de hacer plagio, ¿no? Entonces, hazlo como este artículo, con el tono de este autor, o incluso poner su propio tono para que el texto salga como ustedes escriben, ¿no? Entonces aquí, pues uno de los avances es que ya ahorita en algunos robots probaron que pueden poner el texto y simplemente el robot avanza, con el texto nada más avanza y ya el robot avanza, ya no hay que programarlo, ¿no? Es uno de los detalles que justamente se vio en R. ¿Pero qué pasa en la educación? Bueno, dos situaciones, que es la cultura antiplagio, muchas preguntas, pero aquí les dejo, por ejemplo, aquí está Noam Chomsky ya con lentitos porque sigue vivo, que hay que diferenciar entre intertextualidad, creatividad, plagio e influencia. Todo eso hay que diferenciarlo. ¿Qué es la intertextualidad? La intertextualidad significa que todos estos artículos de los autores
se conectan al final, esto es intertextual, pero hay una diferencia entre plagio e influencia. ¿Cuándo sé que digo que, o detono que es una influencia? Cuando pongo y cito a los autores, les pongo las referencias. Cuando es plagio es cuando no lo cito. Y no digo de quién me influencié. Ahora, hay diferencia entre referencia y bibliografía. Una influencia puede serlo sin citarlo en el texto. Y eso es un error que hacemos como revistas, como libros, como académicos, que ya no queremos poner las influencias que sería la bibliografía. Es decir, la referencia es lo que se cita dentro del texto y la bibliografía es todas las influencias de todos los libros que hemos leído para poder llegar a esas conclusiones y que nos influencian al final para desarrollar lo que desarrollamos. Otro de los temas es que si se debe citar a ChatGPT, y sí, rápido les digo que se debe citar y se debe citar en el método. Si ustedes utilizan cualquier tipo de inteligencia artificial generativa, se cita en el método. Utilicé ChatGPT para resumir, lo utilizamos para hacer prompts. Aquí hay otras aplicaciones, ahorita les voy a pasar el QR. El IMI Prompt, ¿no? Que te ayuda a hacer mejores imágenes. Y hay muchos detalles. Si quieren, léanlo esto porque ya se me está acabando el tiempo. Pero les quería compartir todo esto porque al final, pues básicamente, todos estos artículos sí los debemos poner en métodos, en ChatGPT, cualquier uso de aplicaciones, lo debemos declarar, como cuando vamos al otro lado, ya saben los que somos de por acá de Ensenada, Tijuana, declaramos, no, pasamos y declaramos que no llevamos nada ilegal. Prácticamente es así con los artículos que publicamos y básicamente confiamos en que los seres humanos tengan ética. Y es algo que nos olvidamos. Ya no confiamos en nadie, de todo dudamos. Y bueno, aquí también les voy a dejar una taxonomía de apps con inteligencia artificial que elaboré. Ha de estar mal en muchos sentidos, pero esta lo hice en 2023 y esta es la más importante y la más reciente que elaboré. Sí, y pues nada más se los dejo porque están bien interesantes, todos para investigación, todos estos usos. Y quisiera enseñarles más cosas, pero pues no pude. Las preguntas. Muchas gracias, Carla. Vamos a proceder con la segunda presentación de esta sesión por parte de Luis Miguel, del Departamento de Ciencias de la Computación, que nos va a presentar su trabajo sobre diseño de patrones vibrotáctiles para terapia sensorial de niños con trastorno del espectro autista. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luis Miguel Zamudio Fuentes. Voy a hacer esta presentación. Este trabajo se enfoca derivado de mi proyecto de tesis. Soy estudiante de segundo año de doctorado de aquí de Ciencias de la Computación y mi tema de tesis en particular se llama Fenotipo digital en terapias vibrotáctiles para preescolares dentro del trastorno del espectro autista. Uno de los objetivos de esta tesis era identificar patrones de vibración y cómo hacer uso de ellos. Ahorita les voy a platicar por qué eso. Bien, antes de ello, me gustaría mencionarles la relación que hay entre el trastorno del espectro autista y el procesamiento sensorial. Hay estadísticas que dicen que aproximadamente el 90% de los niños tienen desorden de procesamiento sensorial, algunos de ellos hiper o hiposensible en cualquiera de los sentidos, ¿no? ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el gusto, el tacto, entre ellos, ¿no? Nosotros vamos a enfocar en el tacto. También las estadísticas dicen que el 87% de los individuos con autismo presentan estas diferencias sensoriales al momento de tocar, ¿no? ¿Y cuáles son esas diferencias? Aquí podemos ver lo que es la hiposensibilidad, donde un pequeño puede tener pues una indiferencia a la temperatura, puede haber una palpación excesiva de los objetos, inclusive alguna fascinación por estar tocando. No sé si alguno de ustedes ha sido testigo de alguna de estas actividades. También tenemos la parte de hipersensibilidad, donde alguna situación que pareciera cotidiana puede
para ellos sentirlo como peligroso. Pueden ver el ejemplo aquí del suéter, donde es una textura que puede ser como áspera y rugosa y estar el niño jaloneando su camiseta, y si eso se ve en un contexto de clase, en lugar de estar poniendo atención, como ustedes lo están haciendo ahorita, puede estar pensando en quitarse la camiseta y perder la atención ahí todo el día en eso, ¿no? Entonces, eso es algo que a través de terapias sensoriales se ha estado trabajando. En la actualidad existen muchos tipos de terapia, masajes, principalmente la exposición a las texturas, ¿no? Inclusive un choca-5, etcétera, ¿no? Entonces, hay un conjunto de estas actividades que se realizan por medio de los terapeutas. Hay algo que se llama dieta sensorial, así como algunos tal vez se identifiquen con una dieta nutritiva de qué es lo que mejor me funciona a mi cuerpo. En este caso es una dieta sensorial, y eso lo establece el terapeuta. Bien, este es alguno de los ejemplos de terapia. Nosotros en el laboratorio creamos un libro de texturas, como aquí lo pueden ver. Aquí lo puedo ir pasando. Esto lo hicimos para hacer algunos ejemplos, y ese libro de texturas lo utilizamos en un experimento que en un momento les voy a platicar. Aquí también les voy a mostrar un video para que ustedes vean cómo el niño explora con las texturas. Este video no es de nosotros, es de descargado en internet. Pueden ver cómo él toca. Entonces, una de las actividades principales dentro de terapia es que los niños sean expuestos a diferentes texturas. Esas texturas las podemos ver aquí en el librito de nosotros, que es el liso. En ese momento le llamábamos bachoso, rugoso, filoso y adhesivo. Son 5 texturas que encontramos en la literatura, que de alguna manera están definidas, pero si ahorita hago un consenso en todos los que estamos aquí presentes, vamos a batallar en qué es rugoso, qué es filoso, qué es adhesivo. Y eso fue algo que hemos estado estudiando y que fue complejo para el estudio que realizamos. Ahora, durante terapias existen algunos problemas. Número 1 es la accesibilidad. Si bien hay terapeutas, algunos padres no pudieran pagar esas terapias. Son bastante costosas, en algunos casos, no sé, 600, 800 pesos, y eso multiplíquenlo por 40 veces, por varios meses, y a veces eso para la economía mexicana se vuelve un poco impagable, ¿no? Y si tuvieran acceso a los especialistas, a veces la lista de espera es complicada, de que quieren acceder y espérese un año para atender al niño, y la etapa preescolar es una etapa donde se requiere mayor exposición a esto. Otro tipo de problemas es la tropicalización de las texturas, es decir, ya les decía ahorita de cuáles son los nombres, qué significa la textura, cuál es la más adecuada para mi niño, qué es lo que se necesita. La cuantificación de las herramientas, ese es un problema, ¿no? Ahorita ustedes están viendo el librito de texturas, pero ¿cómo cuantifico qué es lo que sucede? O cuando el niño tiene una terapia con ese libro, si habláramos de progreso, ¿cómo le decimos al padre? ¿Va bien? ¿No va bien? Es un tanto subjetivo. Y por último, pues no es adaptable al paciente. Eso nos da oportunidades, en particular a lo que son las interfaces ápticas y a los fenotipos táctiles, donde, número 1, a través de interfaces ápticas que pueden ser como la pantalla de una tableta, se puede generar una accesibilidad, dado que comentaban hace un momento algo de un privilegio, ¿no? Pero sabemos que de alguna manera es más fácil acceder a una tableta que a un especialista. Entonces, de alguna manera, eso pudiera contribuir a la accesibilidad. Por otro lado, la literatura ha reflejado que se pueden obtener marcadores digitales y derivados marcadores digitales, fenotipos digitales que nos ayuden a esta parte de las condiciones de vida. En particular, el fenotipo, que es un concepto que hemos estado estudiando, quiere decir que es una colección continua de datos a partir de dispositivos que pueden ser comerciales, y que con ello podemos tener información que nos sirva, número 1, para el diagnóstico de la enfermedad, número 2, para el seguimiento e inclusive de modo terapéutico. Entonces, esa es la parte que nosotros estamos utilizando el fenotipo. Y también encontramos en la literatura que hay una fuerte investigación hacia lo que es la generación de texturas en ambientes tal vez como de realidad virtual, que nosotros lo estamos enfocando hacia la textura. Aquí, pues en este recuadro es un área donde la literatura invita a que la inteligencia artificial puede ser un gran uso para encontrar este tipo de información. Y número 2,
el resto de la presentación me voy a enfocar a tema de generación de texturas. Ahora, considerando el libro que por ahí está circulando, nosotros realizamos sesiones centradas en el usuario para diseñar patrones de vibración que simulen o que tengan la mímica de texturas reales. ¿Por qué patrones de vibración? Porque cuando nosotros tocamos todos los objetos, se genera una fricción que a su vez se genera una vibración que el cuerpo lo interpreta con esa textura. Pero es una actividad, digamos, del usuario hacia el objeto. Pero entonces, ¿qué pasa si el objeto es el que vibra? O sea, podemos recrear esas texturas y esa es parte de lo que nosotros estamos aquí trabajando. Después de esas sesiones de diseño, logramos identificar los 5 patrones de vibración. Este es el ISO, esto en una señal plana. Logramos tener el liso, rugoso, el bachoso, filoso y adhesivo. Y eso, pues hicimos un estudio piloto para conocer la percepción de esos patrones y es parte de lo que vamos a ver más adelante. También estudiamos e hicimos diferentes sesiones de diseño para ver cómo iba a ser el método de interacción. En ese momento estábamos pensando en un anillo, en un casco de celular áptico, inclusive en un guante, y estábamos discutiendo de que un pequeño era el que tenía que utilizarlo. Entonces en ese momento nos decidimos por el anillo. El anillo pues es un MetaMotion. El MetaMotion es una tarjeta de desarrollo. Si todos ustedes ubican un poco el Arduino, es más o menos, no es igual, pero para que aterricemos la idea es como el Arduino. Nos permite tener una comunicación Bluetooth y poder controlar algunos motores. Entonces aquí adentro hay un MetaMotion que a la vez se conecta por Bluetooth a una aplicación que le hemos llamado Cactus App. Este Cactus App también fue diferentes sesiones que tuvimos para desarrollarla. En esta aplicación nos permite manipular los valores de los parámetros de vibración que nos permiten generar esas texturas. Y aquí, digamos, con estos botones nos permite generar el liso, el bachoso, rugoso, filoso y adhesivo, que digamos para este contexto le vamos a llamar que es nuestro libro de texturas digital. ¿Ok? Entonces, esto es algo que hemos desarrollado y finalmente llegamos a un estudio piloto de formación para ver cómo estaban funcionando estos patrones. Esta actividad la realizamos entre noviembre y diciembre del año pasado y aquí les explico. Realizamos 2 actividades principales. Una donde el usuario detrás de una cortina, utilizando unos audífonos para no confundir el ruido que puede provocar los patrones de vibración, eran expuestos a 3 texturas reales, que son las que están por ahí circulando en el librito, y después era en un cuarto momento, se exponía el patrón de vibración y el participante nos tenía que decir, se parece a la textura número 1. ¿Ok? Y después pues, se hacía el conteo manual y se le preguntaba qué tan tolerante había sido esa textura. Eso primero hicimos texturas reales versus el patrón y la siguiente momento era patrón versus texturas reales. ¿Ok? Entonces, esto fue algunos de los resultados que obtuvimos. Esto les decía, fue una actividad de aprendizaje donde, número 1, sí logramos obtener que los usuarios experimentaran diferentes texturas. Eso fue algo que identificamos. También observamos que se complicó el asunto. Fue como una actividad con una carga cognitiva pues bastante, porque al momento que le decíamos, toca el 1, toca el 2, toca el 3, la vibración, ¿cuál de las 3 anteriores fue? Es como que, ¿me puedes repetir la pregunta? Entonces, eso afectó las respuestas. Cuando decían, creo que fue la 2. Entonces, ese creo se nos complicó porque realmente no sabían cuál de las 3 fue. Aunque sí me decían, por ejemplo, en el rugoso, decían, sentí como algo que me electrizante, fue alguna de las respuestas, ¿no? Pero al momento que le decías, ¿cuál fue? Me decían, la 2, ¿no? Cuando era la 1. Entonces, ahí fue afectando las respuestas. También el nombre de las texturas. Nosotros, como les dije, extrajimos la información de la literatura en inglés, entonces traducirla al español. Por ejemplo, el sharp, lo podemos traducir como filoso.
español, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es filoso? Bueno, si no, pues algo que corta, mi dedo ya está sangrando, me dolió, etcétera, ¿no? Pero no es ese filoso. Realmente nos referíamos a algo que fuera como muy definido, que algo que la vibración fuera como muy marcada. Entonces, ahí fue algo que confundió. El otro término fue el bumpy. El bumpy son bultos, que al momento que lo tradujimos era bachoso. Fue la respuesta que obtuvimos, pero pues no podíamos decir bultoso o... entonces fue ahí complicado. Bien, también consideramos que hubo una confusión. O sea, al final pueden ver aquí la diagonal, son respuestas humanas, ¿no? Entonces, para que vean que no somos tan asertivos. Entonces, hubo una confusión en las respuestas, sin embargo, pues hay aprendizaje de por dónde fue esto. También pensamos que, aunque decidimos por el anillo en ese momento no fue a lo mejor el mejor. La posición del anillo no era en el lugar más adecuado, entonces es algo que hay que tomar en cuenta. Utilizábamos solamente el plano. Entonces hay otro tipo de patrones como el zumbido, y eso ya después que habíamos terminado el estudio fue como tal vez una revelación, porque el bulto, si lo piensan en los topes que están en la calle, el bulto como es redondo, ¿no? Entonces, ¿por qué no usamos un patrón redondo para hacer eso, ¿no? Entonces fue algo que identificamos, y finalmente también vemos que a lo mejor las texturas que estaban en ese librito no fueron como que las que contextualizaban cada una de las sensaciones. Y como discusión preliminar, pues obtuvimos un mejor entendimiento de lo que es el procesamiento sensorial táctil. Tenemos una interfaz áptica que puede ayudarnos a desarrollar patrones y tener estudios al respecto en lo que es la áptica. Ya tenemos unos patrones que pueden provocar experiencias ápticas. Sí requiere un refinamiento, como esto que les comentaba. Usamos solamente patrones planos porque uno en zumbido redondo que nos ayude a los abultados. También detectamos que en este estudio participaron 30 personas, que después de nuestros criterios de exclusión quedaron solamente 24, y en ese 24 hubo un desbalance, hay mayores mujeres. No quiere decir que esto sea como algo en contra de las mujeres ni en contra de los hombres, pero al momento de ver los resultados sí había un desbalance, y que pareciera que hay una situación en género respecto a las sensaciones que se perciben, y eso es algo que también vamos a considerar en estudios futuros. Y finalmente encontramos evidencia de cómo ir vinculando estos patrones a los marcadores digitales, que me queda aquí poquitos segundos, que los marcadores nosotros estamos asumiendo que si un pequeño con autismo, de los que le decía que tiene una reactividad, tener un patrón intenso no lo va a querer tocar. Y uno de los marcadores que estamos observando es cuántos toques puede hacer un pequeño en un cierto patrón. Y eso sería todo. Nos vemos al ratito si quieren que les platique un poquito más. Y muchas gracias. Muchas gracias, Luis Miguel, por tu presentación. Ahora vamos a continuar con la tercera plática de esta segunda sesión, que va a ser por parte de, perdón, déjenme abrirlo aquí. Aspectos sociotécnicos de la inteligencia artificial, posibilidades de colaboración, por parte del doctor Diego Alfredo Pérez Rivas y el doctor José Antonio García Macías. Aquí adelante. Muy buenos días a todos. Es para mí un placer y un honor estar aquí el día de hoy con ustedes. Como ha dicho Miguel, ¿verdad? Sí, Miguel. Mi nombre es Diego Rivas, soy profesor investigador de la UABC. Yo trabajo en el campo de Derecho, por sorprendente que pueda parecer. El proyecto no es un proyecto lo que vengo a presentarles, más bien es hacer una presentación formal de una red de investigación que hemos estado trabajando aquí, mi colega Antonio García Macías y yo. Venimos de áreas de investigación muy diferentes. Yo soy politólogo de licenciatura, posteriormente tengo estudios de maestría en Derecho y finalmente me encaminé a la filosofía. Mis líneas de investigación están relacionadas con filosofía de la ciencia y filosofía de la tecnología. Y mi colega pues trabaja temas de cómputo ubicuo.
Todo empezó aproximadamente hace 3 años cuando recibí un correo electrónico de parte de mi colega buscando espacios de colaboración en esta confluencia entre ciencias, tecnología, humanidades y ciencias sociales. Entonces decidimos emprender un camino en el que tratábamos de crear un centro de investigación dentro de la UABC en donde se abordaran este tipo de temas. Por eso es que la exposición pues, se llama Aspectos Sociotécnicos de la IA, las posibilidades de colaboración. No logramos constituir este centro, ¿verdad? Pensamos que fue un proyecto muy ambicioso. Sin embargo, sí logramos algunos de nuestros objetivos. El primero de ellos fue que se firmara este convenio específico entre la UABC y el CICESE, en la que se permitiesen este tipo de actividades docentes, que los docentes de CICESE o de la UABC puedan impartir asignaturas en la otra institución, que se puedan impartir estos cursos sin modificar absolutamente nada en temas fiscales. Sería como un préstamo, ¿verdad? Entre instituciones amigas, yo te presto tal maestro, tú me prestas tal profesor. Y también este convenio cubre la posibilidad de desarrollar talleres, diplomados, etcétera, de forma conjunta y naturalmente fomentar y crear toda una estructura institucional para los intercambios académicos y para la formación de redes de investigación. ¿Cuál es la motivación de la creación de este centro, del trabajo que hemos realizado en los últimos años? Al venir de campos tan distintos de estudio, la tecnología y yo específicamente que vengo de las humanidades y de las ciencias sociales, nos dimos cuenta que, bueno, existe esta relación dialéctica desde siempre entre tecnología y sociedad. Sin embargo, los currículos, ¿verdad?, de cada una de estas áreas se encuentran muy, muy separados. Sin embargo, si se unen, pues pueden plantear soluciones muy creativas, ¿verdad?, plurales, democráticas, a diferentes retos sociales, como puede ser la desigualdad, como puede ser la inclusión, el fomento de la democracia, de los derechos humanos. Y también, claro está, aspectos relacionados con los riesgos asociados al uso de ciertas tecnologías, al desarrollo de ciertas tecnologías y las modificaciones a la condición humana. Bueno, aquí en esta diapositiva básicamente se hace énfasis en esta desconexión curricular. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de las áreas relacionadas con ciencias e ingeniería, se crean o se desarrollan tecnologías en las que no siempre, ¿verdad?, se miden o consideran los impactos sociales que pueden tener estas tecnologías. Y por otro lado, en el lado de las ciencias sociales y de las humanidades, pues nos damos cuenta que estamos generando egresados que no tienen una formación adecuada sobre las TICs y sobre sus alcances. Entonces consideramos esta situación como no sostenible y por eso pensamos que es indispensable que existan lugares de encuentro, ¿verdad?, lugares de diálogo entre esos dos campos. ¿Qué se necesita? Pues crear en primer lugar una oferta para la comunidad, tanto de profesores como de estudiantes, para la comunidad universitaria, ¿verdad?, que esté interesada en esta intersección entre tecnología y sociedad. Consideramos que también es muy importante formar estudiantes conscientes de esta interrelación, es decir, y perdonen por la expresión, no crear idiotas especializados, sino más bien personas con una capacidad de poder tener análisis crítico, ¿verdad?, de poder integrar estos campos de conocimiento. Y también, por supuesto, realizar investigación y docencia que implique estos campos. Para ello proponemos la creación de una agenda abierta a la sociedad. No solamente se trata de tener un diálogo entre los especialistas en cada campo de estudio, se trata también de construir materiales, ¿verdad?, recursos que puedan servir para las infancias, para las adolescencias. Y por ello proponemos trabajo de carácter divulgativo que ponga énfasis en esta unión entre tecnología, sociedad y humanidades. Entonces, nos planteamos, a partir de este convenio y de lo que verán más adelante, establecer
relaciones de colaboración con otras instituciones, tanto en México como en el extranjero, algunas de las cuales ya han empezado a dar frutos. ¿Cuál es nuestro programa de actuación en el marco del convenio que se mencionó en las primeras diapositivas? Pues bueno, se presenta formalmente el día de hoy la red de investigación JEDI SD, que por sus iniciales significa una red de investigación en justicia, ética, democracia e inclusión en las sociedades digitales. Se trata de un convenio que ya ha sido firmado, que ya está en marcha, que ya está en curso, y por lo tanto, todos los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Podemos ampararnos en este documento para poder hacer trabajo en conjunto. ¿Cuál es el propósito de la red? En primer lugar, incentivar la investigación y la docencia en este intercambio, ¿verdad? Entre CICES y UABC, entre tecnología, humanidades sociales, con proyectos que impliquen, pues, las tecnologías de la información, de la comunicación, que implique también metodologías de carácter social y humanas, y por supuesto también algo que nos están solicitando mucho actualmente, la apropiación social del conocimiento. Entonces tenemos pensado desarrollar artículos de divulgación, libros, podcasts, seminarios, coloquios. Como un ejemplo del trabajo que ya ha sido realizado, pues presentamos aquí 2 publicaciones. Tenemos un espacio semanal en esta separata, ¿verdad?, del periódico El Vigía, La Brújula, en la que hemos estado abordando situaciones que tienen que ver con esta confluencia semana a semana, y un libro que hemos realizado con colegas de la UNAM, Construyendo el Metaverso, en donde, bueno, especialistas de diferentes áreas de estudio aportan en diversos capítulos materiales que tienen esta orientación que les he mencionado desde un principio. ¿Cuáles son las actividades iniciales a realizar? Vamos a emitir una convocatoria para la membresía. La idea es de que, pues, todas aquellas personas que estén interesadas en participar puedan anotarse en una lista, ¿verdad? Y a partir de esa lista nosotros les estaremos enviando información en las próximas semanas. Habrá un proceso de selección, ¿verdad?, de estos miembros. Se emitirán también los criterios a la brevedad para que todos ustedes tengan claridad y transparencia en el proceso. Se hará una llamada a proyectos de investigación. Trataremos de elaborar protocolos de investigación y muy posiblemente en el semestre 2025-1 empecemos ya con los cursos iniciales. Ya hemos desarrollado algunas PUAs que se pueden impartir en el caso específico de la UABC. Entonces, los profesores que estén aquí, ya sea de la UABC o del CICES, que estén interesados en registrar algún curso de esta naturaleza, pues bueno, que sepan que ya existe ese convenio y pueden acercarse con toda confianza con nosotros para que les orientemos. En noviembre tenemos pensado, a principios de noviembre, si no me equivoco, realizar un coloquio ya pensado específicamente en estos aspectos sociotécnicos. Y bueno, habrá presentaciones, propuestas, pósters y naturalmente todos ustedes están invitados. Finalmente, tratando de no abusar del tiempo y siendo muy brevísimo, les invitamos a tomar una fotografía de este QR, llenar el formulario para apuntarse en esa lista, ¿verdad? Por si quieren ser miembros, colaboradores de la red. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Pues vamos a pasar a la última presentación de este segundo bloque de presentaciones. Quisiera pedirle por favor al doctor Miguel Aragón Calvo del Instituto de Astronomía de la UNAM. Gracias, tocayo. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Siempre es un placer venir aquí.
Bueno, gracias. Esta es una plática un poco diferente a otras que he dado en años anteriores. La verdad no sé todavía muy bien qué hacer de esto que les voy a mostrar. Todo esto es trabajo en proceso y que nada quiero compartir con ustedes unas ideas de cosas que estamos haciendo que me parecen interesantes y yo creo que no sabemos cómo va a ser la ciencia en unos años, pero yo creo que por ahí va más o menos. Eso es algo que es algo en lo que mucha gente está trabajando. Bueno, así es como programábamos en el año 1AC. Es un programa en Python tradicional, ¿no? Tenemos una función y todo lo hacíamos a mano, ¿no? Si teníamos algún problema íbamos a Stack Overflow y ahí tratamos de encontrar, bueno, 1AC es antes de ChatGPT, claro. Eso era antes. ¿Cómo programamos ahora en el año 1 después de ChatGPT? Bueno, en el año 1, que fue el año pasado, lo que hacíamos es, le decíamos a ChatGPT, bueno, escribe un código que calcule distancias de unas partículas en 3D, bla, bla, y ChatGPT lo hacía, ¿no? Yo creo que todos en algún momento utilizamos ChatGPT para escribir código. Eso fue el año pasado. Este año, estamos en el año 2 después de ChatGPT. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, tal vez han escuchado ustedes hablar de agentes. Los agentes, ¿qué es un agente? Un agente es un modelo de lenguaje de gran escala, un Large Language Model, que puede escribir, ejecutar código, puede acceder a Internet, puede acceder a archivos en su computadora, puede escribir archivos en computadora, le abren el mundo a un modelo de lenguaje. Eso es un agente. Este es el trabajo que estoy haciendo con un estudiante de la UABC, Fernando Esquivias. Nos divertimos un montón. Bueno, un agente tradicional funciona así. Tenemos aquí el agente, que es un programa conectado a un modelo de lenguaje y tiene un conjunto de herramientas, tiene su caja de herramientas, puede acceder en este caso a Wikipedia, una base de datos de NASA, el Archive, una Search Engine, Google, cualquiera. Puede escribir sus propios archivos de Python y acceder a la nube con esos archivos o puede acceder a nuestra computadora. ¿Cómo se programan estos agentes? Bueno, claro, los programé en Python. Casi todo se está haciendo ahorita en Python, como saben, en Machine Learning. Estos programas no se programan de la forma tradicional, se programan así, ¿no? Hacemos un prompt, así es como los programamos. Escribimos un prompt muy largo donde le decimos las acciones que puede ejecutar. Le decimos, bueno, puedes tú calcular cosas, permítame. Puedes hacer cálculos, puedes ir a Wikipedia, le decimos así es como vas a Wikipedia y esto es lo que tú vas a aprender en Wikipedia. Puedes ir a una base de datos de la NASA, así es como entras y para eso vas a utilizar esta herramienta. Puedes escribir archivos y ejecutarlos y le das algunas instrucciones, le das unas guías generales, dices, no lo vas a tener a la primera vez, sigue intentando hasta que lo encuentres. Esto se parece mucho a lo que le decimos a un estudiante, ¿no? Tenemos un estudiante, le decimos, mira, vas a fallar, es normal, todos lo hicimos. Ve a NASA para cuestiones técnicas, busca Wikipedia para cosas generales, etc. Hacemos un prompt y ese prompt se lo damos a la gente y le damos, claro, también la maquinaria alrededor para que pueda acceder a las herramientas. Le damos también ejemplos, como le diremos a un estudiante, le decimos, mira, este es un ejemplo de lo que quiero que hagas, te voy a dar un problema, quiero que tomes un archivo y que hagas unas operaciones matemáticas. Esto es lo que tú vas a obtener del archivo y esto es lo que debes decir, ok, voy a añadir estos números como me pidieron y lo vas a hacer. Igual como nosotros le haremos a un estudiante. Ya no tenemos que programar como antes, ¿no? No tenemos que hacer ifs y ciclos for y eso. Bueno, le voy a dar un ejemplo de un agente muy sencillo que estamos haciendo. Este agente tiene varias herramientas, puede entrar a Wikipedia, a NASA. Y le preguntamos aquí, dame las coordenadas y el redshift del cúmulo de Fornax. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace? Ok, primero comienza pensando, va a hacer un plan, dice, ok, tengo que encontrar las coordenadas y el redshift de Fornax. Primero voy a buscar esta información en Wikipedia o NASA. Dice, voy a empezar con Wikipedia porque está muy fácil, ¿no? Da información general. Entonces, busca en Wikipedia Fornax Cluster. Este es el resultado que le da. Por alguna razón, falló la búsqueda de Wikipedia. Entonces dice, ok, falló. Recuerden que este agente, yo le dije que va a fallar, ¿no? Tiene que intentar muchas veces. Todo esto lo está haciendo de forma automática. Que dice, entonces, bueno, la observación no me dio la respuesta completa, entonces voy a buscar ahora en NASA. Busca en NASA, Fornax Cluster, Coordinates, Redshift. No regresó nada esta búsqueda, porque tal vez no había ningún artículo con esa combinación de palabras en su abstract. Entonces dice, ok, no obtuve ninguna respuesta, voy a intentar con diferentes keywords para ver si eso da mejores resultados. Busca ahora Fornax Cluster y le da varios artículos que hablan sobre el cúmulo de Fornax. Y bueno, el resultado
después de leer los artículos, aquí no lo puse, pero es más texto. Ah, caray. Después de leer los abstracts de los artículos, puede darme las coordenadas y la distancia Fornax. Yo también podría decirle que lea el artículo completo si quiero información más detallada. Aquí tengo otro ejemplo, desplegar archivos, datos en un archivo. Le digo, mira, lee el contenido de este archivo y despliega su contenido. Entonces, bueno, dice, ok, voy a escribir un archivo, un script de Python para leer este archivo y lo voy a imprimir. Es un archivo PKL, entonces debe ser pico. Voy a utilizar este módulo. Entonces escribe el código, lo ejecuta y eso es el contenido del archivo. Eso no es muy útil. Entonces le voy a decir, ok, bueno, ahora lo que quiero es que leas el archivo y que hagas un plot del recibo fotométrico con el recibo espectroscópico y que lo guardes en esta imagen. Entonces igual dice, ok, tengo que escribir un Python, un script de Python, leer los recibos fotométricos y espectroscópicos y crear un plot scatter, escribe el código, lo ejecuta desde mi disco y este es el resultado. Estos sistemas son básicamente ChatGPT con el mundo abierto. Le estamos abriendo el mundo a estos modelos de lenguaje. Eso suena mal, ¿no? Eso como que suena una muy mala idea. Algo muy interesante que quiero compartir es cómo hacemos que los agentes hagan lo que queremos que hagan. Este es un ejemplo de un sistema que se llama Open Interpreter. Perdón. Les sugiero que lo bajen, es un agente buenísimo, Open Interpreter, y este es parte del prompt que utiliza Open Interpreter. Bueno, estas son instrucciones, cómo quieres que se comporte, pero lo que quiero es que se enfoquen en esa parte. Al final, eso es el prompt que se le da. Dice, tienes que seguir estas instrucciones, estas 4 instrucciones exactamente, y te voy a dar una propina de $200. Y todo esto comenzó el año pasado cuando hubo un tweet, alguien notó que si le dabas una propina a ChatGPT, te daba mejores respuestas. Entonces alguien usó una gráfica entre propina y el tamaño de la respuesta que te da. Si no le das propina, te da menos que el promedio. Si le das $20, te da esta cantidad. Y si le das 200, te da una respuesta más larga. Hay gente que ha intentado también darle conciertos para Taylor Swift, paz mundial, que su mamá esté muy orgullosa. Y curiosamente, ese es el que menos le importa a ChatGPT. No le importa a su madre. En serio. Bueno, es bien curioso porque ahora ya no estamos programando como antes, ¿no? Antes programábamos con ifs, en force y eso. Ahora le contamos cosas a los agentes. Ahora voy a platicarles de otro proyecto. Este proyecto está basado en una técnica que se llama Retrieval Augmented Generation. Un problema muy común en modelos de lenguaje es que inventan cosas, ¿no? Si uno le pide que escriba un texto científico, se inventa referencias que se ven reales, pero no son reales, ¿no? Inventa también datos y luego escribe textos con estilos muy diferentes al de uno. Entonces, bueno, esta técnica nos permite resolver nuestros problemas. Y antes de eso, esto es algo que he comentado en otros años. Voy a hablar un poquito sobre embeddings. Tenemos aquí una red neuronal y yo le estoy pasando a esta red neuronal imágenes de galaxias una por una. Cada imagen, al ser analizada por la red neuronal, me genera al final un código que es el embedding y ese código es un vector de n dimensiones que me permite mapear todos los píxeles de esa galaxia en un solo punto en este espacio, que es el espacio latente. Yo puedo tomar otra galaxia, la paso y se mapea en otro punto. De hecho, puedo tomar yo toda una población de galaxias, de imágenes, y mapearlas en el espacio latente y ver cómo diferentes galaxias se agrupan según sus características físicas. Bueno, puedo hacer lo mismo con texto. Puedo tomar un pedazo de texto, este texto aquí, lo paso por un modelo de lenguaje y obtengo un código. Y ese código es un vector en un espacio de n dimensiones, este espacio latente. Este texto corresponde a este punto. Paso otro texto, este otro punto, este otro texto, este otro punto. Y entonces ahora tengo yo una base de conocimiento codificada aquí. Yo puedo hacer una pregunta sobre mi texto, esa pregunta la codifico, se mapea en este espacio y puedo encontrar qué puntos codificados están más cerca de mi pregunta. Y esos puntos probablemente sean la respuesta a mi pregunta. Entonces, como yo sé qué texto corresponde a cada punto, yo puedo construir un texto que va a ser el preámbulo para mi respuesta y decirle, ok, mira, tengo esta pregunta aquí, estos puntos están cerca de mi pregunta, corresponden a estos textos, en este texto va a estar la respuesta a la pregunta. Bueno, es lo que estamos haciendo. Es un sistema que ahorita le pusimos Ghostwriter, que es como un escritor fantasma, ¿no? Hay mucha gente que escribe libros con un escritor fantasma que les ayuda con el estilo, etc. Entonces, ¿cómo funciona este Ghostwriter? Tenemos como base Google Docs, nosotros somos el usuario, estamos escribiendo un texto y tenemos un agente que está continuamente checando en nuestro documento de Google para instrucciones que nosotros le damos. Y dependiendo de las instrucciones, actúa para escribir texto, para corregir estilo, pero no lo hace de forma libre como lo haría ChatGPT. Lo hace basado en este embedding que nosotros hicimos. Yo le pasé todos mis artículos
los codifiqué los artículos sentencia por sentencia de forma semántica. Entonces yo tengo una base de conocimiento de lo que yo he escrito y mi estilo también. Entonces, bueno, ese es el prompt. El prompt solamente le digo lo que va a hacer, ¿no? Le digo que eres un asistente de escritura. Bueno, cosas interesantes aquí es que, por ejemplo, solamente va a utilizar referencias que estén mencionadas en el preámbulo que yo le doy. Así me aseguro que no va a inventar cosas. Y este es un ejemplo de cómo se usa. Por tiempo no lo hice interactivo, nada más les muestro las capturas de pantalla, pero aquí yo estoy escribiendo un artículo. Estoy escribiendo un artículo aquí. Tengo mi abstract, la introducción, no sé qué escribir, no me trabé. Entonces, ok, digo, bueno, LLM es la palabra clave para que la gente sepa que quiero hablar con él. Le digo, ok, escribe un texto de 300 palabras sobre el sistema de Milky Way Andrómeda en el contexto de la red de la pared local y escribe 4 referencias. Entonces, la gente está continuamente checando mi Google Docs. Cuando encuentra LLM y los corchetes, sabe, ok, me están hablando, busca entre la base de datos de mis artículos, busca artículos relacionados con ese tema, compone este párrafo que yo le pedí y es lo que hace. Ahora, esto es medio peligroso, ¿no? Porque no queremos que la máquina escriba por nosotros. Entonces, yo no lo voy a utilizar para escribir artículos, pero creo que estas herramientas son muy útiles para cuando estamos atorados, estamos escribiendo algo y lo tengo en la punta de la lengua, pero no sé cómo decirlo, ¿no? Si le pregunto a ChatGPT, me puede dar una buena respuesta, pero también me puede dar un montón de ruido, ¿no? A veces escribe cosas bien raras. Con estos sistemas yo puedo estar escribiendo de forma interactiva, decirle, mira, corrígeme este texto, o aquí no sé qué escribir. Y lo hace, pero basado en mi conocimiento, en lo que yo he hecho. Y bueno, con eso termino. Esto continúa porque es trabajo en proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Tocayo. Muchas gracias a los 4 presentadores. Les pido por favor si pueden pasar aquí al frente. Vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas. Así es que pues, por favor levanten la mano los que estén interesados en preguntar y alguien va a pasar ahí con el micrófono a su lugar. Adelante, Jesús. Bueno, la pregunta es para Carla. Al final me dejaste intrigado porque apareció volando un acetato que decía el futuro de la educación. Sí. No sé si podrías hablar un poquito de eso. Sí, es bien complicado hablar del futuro de la educación. Igual he estado intentando entablar como conversación con diferentes inteligencias artificiales para ver cómo ven el futuro. Y la realidad es que poco a poco vamos a utilizar más herramientas en educación que tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial. Ya hay algunos docentes, investigadores que están usando las aplicaciones que les puse en la taxonomía. Esa es una de las cosas que se están haciendo, más bien como adaptación al aprendizaje. Y se duda más, por ejemplo, en utilizar la inteligencia artificial para conectar a los niños y leer sus procesos de aprendizaje. De hecho, antier salió que en China están ya los niños conectados sensorialmente con las respuestas todo el tiempo. Es decir, tienen una diadema y con esta diadema leen básicamente leen cómo se posiciona el cerebro con sus ondas cognitivas y empiezan a revisar si están aburridos o si están distraídos, si no están poniendo atención constantemente. Entonces, ese es un futuro que, por ejemplo, se cuestiona bastante sobre qué hacer y qué no hacer, y tiene que ver con una lucha bastante ética, pero también tiene que ver la política, y eso es sumamente complejo filosóficamente, también cognitivamente, y el desarrollo cognitivo, porque la Sociedad, por ejemplo, de Psicopedagogía y PAIDO Psicopedagogía, nos dicen que un menor de edad tiene que usar el celular o dispositivos como tabletas a partir de los 12 años. Y nosotros lo utilizamos desde que puede ver, ¿no? Y si ya si nos mantiene tranquilos, mejor, y le ponemos la tableta y gracias porque tengo mucho trabajo y tengo muchas cosas que hacer. Es súper complicado el tema, pero sí el futuro es en el uso básico de las aplicaciones, considerando que no obstruya
todo el desarrollo cognitivo de un ser humano. Eso es muy peligroso, por ejemplo, lo que está pasando en China, de Asia, las tasas de suicidio son muy altas, el nivel de exigencia se vuelve cada vez más alto y también el facilitar el uso, por ejemplo, lo que nos acaban de exponer que es súper genial, ¿no? Doctor, cada vez es más fácil, pero cada vez esto complica mucho más el desarrollo cognitivo de las personas. De hecho, nos lleva así a un periodo de idiotización o estupidización generalizada. Que incluso pues ya hay estudios de la generación Z, ¿no? Sin ofender a la generación Z, pero que tiene que ver con eso. Entonces, sí es bien complicado, pero más o menos ese es el, digamos, panorama rápido que hay. Muchas gracias. Más preguntas. Sí, para Miguel de UNAM, porque está Miguel de CICES y otro. Yo también, digo, al igual que yo creo que muchos aquí, pues estoy explorando tener a una herramienta de IA generativa como ayudante de investigación, ¿no? O sea, que te ayude en ciertas tareas y todo. Pero seguramente tú te has planteado, y esa es mi pregunta, ¿hasta dónde le podemos confiar, no? Porque sabemos que digo, ahorita hablamos de inteligencia artificial, básicamente estamos hablando de modelos generativos, ¿no? Transformers y este tipo de cosas, ¿no? Porque es lo que está ahorita, ¿no? Yo cuando estudié en la prehistoria, pues eran otros modelos muy diferentes que sistemas expertos y otros que cayeron en desuso, ¿no? Pero bueno, ahorita hablar de inteligencia artificial son los LLMs y este tipo de cosas, ¿no? Y estos son famosos porque son generadores de texto, pero son famosos porque tienen límites muy claros en cuanto a razonamiento, no razonan básicamente, dan errores factuales muy canijos y se inventan cosas y no tienen razonamiento porque no tienen un modelo del mundo adecuado, pues no permiten hacer razonamiento, escupen contenido, en este caso texto, que está bien estructurado, a lo mejor gramaticalmente y todo, pero factualmente no. Entonces, ¿hasta dónde podríamos, no sé, qué has pensado tú al respecto, cómo podríamos poner límites a lo que le puede uno confiar o si tiene que hacer un double check, ¿no? Después de que, a ver, me está diciendo que la galaxia no sé qué está tan, a ver, voy a checar por otras fuentes y no te resultará después eso en doble trabajo, andar, pues preguntándole y luego checando por otra parte, o sea, ¿cuáles son tus reflexiones al respecto, no? Muy buena pregunta. No sé la verdad la respuesta porque... Hay personas conectadas. Bueno, sí, muy buena pregunta. Y no sé la respuesta, porque también yo estoy aprendiendo cómo manejar estas herramientas. La segunda herramienta que mostré es un paso para tratar de evitar que las redes neuronales inventen cosas, que den cosas que se oyen bien, pero que sabemos que están mal. Lo estamos limitando a que nos den texto que nosotros ya sabemos que es correcto. A final de cuentas, esto cada vez me recuerda a mí más la relación que tengo con mis estudiantes, porque también yo a un estudiante le dejo alguna tarea y siempre hay que revisar que pues, cuando están aprendiendo que lo hagan bien. Y es igual, ahorita le dejo que haga un programa, lo hace y siempre tengo que regresar yo a revisar el programa. Es algo que yo le digo a mis hijos. Mis hijos, el más chico, creo que el año pasado lo comenté, que cuando mi hijo más chico conoció ChatGPT y quería ser programador, dijo, ya no voy a programar más. Y ya lo convencí otra vez de que programe. Y le digo, es que aunque estos sistemas programen, tú tienes que saber programar porque no sabes si lo está haciendo bien. A lo mejor hay un bug escondido que el modelo de lenguaje no vio porque no se entrenó con ese conocimiento, tiene un hueco y tú lo tienes que encontrar. Yo creo que ahorita estamos en ese punto, pero como mi hijo lo dijo en aquel momento, yo le dije, mira, no te preocupes, los modelos todavía no están aprendiendo, no saben programar muy bien. Y me dijo, sí, pero en 5 años. Y pues sí, en 5 años. Yo ahorita estaba pensando, después de el último comentario, creo que llevamos 3 años con estos eventos. Sí. En el primer año no existía esto. Estoy en 3 años nada más, ¿qué tanto hemos avanzado que ahora estamos presentando sistemas que no ocupan programación? Nada más le decimos, haz esto y esto y esto. Es increíble. Entonces, sí, en 5 años yo creo que ya se resolvió este problema. Muchas gracias, Miguel. Más preguntas por allá. Jesús. Ajá. Sí, también para Miguel. Muy interesante las herramientas que mostraste, los desarrollos que estás haciendo.
Me pregunto si de la última, a la hora de que le pedías el párrafo con referencias, tiende a hacer referencias a tus propios artículos o artículos a los que tú has hecho referencia. Y si no estás, sé que es algo completamente experimental y si no, se corre el riesgo de caer en una burbuja. Y pensando en eso, pues sería interesante que también le dieras los artículos del árbitro, si pudieras saber quién es el árbitro de todo, y que contrastara o te criticara lo que has escrito con otra gente. Sí, de hecho es un problema que ahorita solamente da citas de mis artículos y los artículos que yo he citado, pero estamos trabajando también porque, bueno, al menos con NASA podemos, a través del API, podemos sacar todos los artículos conectados a un artículo. Entonces ahorita estamos trabajando en eso, en permitirle que vea artículos, que tome un artículo como referencia de los míos porque es el tema y que de ahí se vaya a otros artículos que están citados o que están relacionados. Sí. Y pues todo eso es trabajo en proceso, estamos aprendiendo sobre la marcha. Nada más quiero complementar. En la diapositiva que les puse la pirámide con las diferentes aplicaciones, hay, y ahorita les va a gustar bastante, hay dos muy parecidas a lo que está presentando el doctor, claro, no con ese desarrollo, se dedican a desarrollarlo, pero una de ellas es Litmaps, que permite hacer una revisión sistemática de la literatura y revisa en Google Scholar toda la literatura disponible sobre palabras clave. Esa es, gracias. Y lo simplifica bastante. Litmaps es, la verdad, muy buena. Yo hice una revisión sistemática de la literatura, subí 25 artículos e hice que fácilmente pudiera conectar, hizo un círculo y conectó todas las citas de los artículos para poderlo proyectar en una imagen. Y eso se puede citar en un artículo de investigación o en su tesis. Esa es una de las herramientas que ya existen, Litmaps. La otra es Scholarcy. Scholarcy, ustedes suben su artículo y si están haciendo la revisión sistemática de la literatura o la revisión de la literatura, pueden subir su artículo y automáticamente les da el resumen. Introducción, metodología, resultados y conclusiones y con citas. Entonces, es muy parecido en realidad. Y si suben todas sus referencias, ustedes pueden entablar una conversación. También está la aplicación Jenny.ai, que ustedes suben su PDF y empiezan a conversar. Imagínense subir su PDF y empiezan a conversar con ChatGPT y les va citando. Y lo pueden hacer en español o en cualquier idioma. Entonces, sí, ya hay estas aplicaciones similares y es muy interesante porque lo que debemos de tratar de hacer también es tener estrategias de aprendizaje y de lectura, pero sin olvidar que sí tenemos que hacer una lectura de todo lo que estamos colocando, ¿no? Porque al final no vamos a entender qué es el conocimiento que estamos generando o si estamos generando algo, en realidad, ¿no? Son 3 aplicaciones que yo les recomiendo muchísimo, ¿no? En Litmaps, Scholarcy y Jenny.ai si quieren hacer todas estas revisiones de la literatura. ¿Más preguntas? Okay. Adelante, Robert. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una propuesta y a la vez también una segunda pregunta. La propuesta sería, obviamente con la autorización de los expositores del día de hoy, pedir si hubiera manera de quien está organizando este coloquio pudiera pedirle a los expositores que pasaran sus presentaciones en PDF y las publicaran en algún lado para tener acceso a algo más rápido que nada más lo que vimos a 1000 por hora y salió todo eso, ¿no? Entonces, si hubiera chance de que lo compartieran, obviamente con su autorización, pero que nos compartieran las presentaciones en PDF para tener también acceso a eso y sabiendo quién es quién y cómo se llamaba y con quién está trabajando. La pregunta es en el sentido, particularmente aquí con la compañera de lo que hablaban con respecto a la educación, usar estas tecnologías en la educación. Yo lo que les digo a mis alumnos, y pues buena parte de los que estamos aquí, o somos profesores o somos alumnos todavía en proceso, lo que fuera, pero yo siempre me voy a la parte más básica y vienen siendo mis alumnos que acaban de llegar a la maestría todavía, ni siquiera me meto con los de doctorado. Los alumnos que ahorita, en el año 2024, nos están llegando a la maestría, generalmente tienen entre 23 y 24 años de edad. Yo sé que nadie está pensando en eso, y siempre se lo digo a mis alumnos, pero la edad de la jubilación en México, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, son los 65 años de edad. Eso quiere decir que la gente que estamos preparando ahorita en posgrado va a estar trabajando a nivel vida útil laboral hasta el año 2065. Y si esas son las herramientas que tenemos ahorita en el mundo real, ya
ahorita, no sabemos que en el futuro va a haber inteligencia artificial, no, ya lo tenemos ahorita, ya está funcionando. ¿Qué podemos hacer como profesores y qué podemos hacer como futuros profesionistas o ya profesionistas para los próximos 40 años de vida útil profesional con estas herramientas, sin irnos al lado oscuro de la inteligencia artificial en la computación, pero tampoco tirándolo por un lado porque nos vamos diciendo que hay que agarrarlo a ciegas, ¿no? O sea, tenemos que hacer algo. La ética es bien importante, pero a nivel de quienes están ya trabajando en esto, ¿qué tendrían que decir o recomendar a los educadores por un lado y a los que están educándose en este momento, ahorita en el 2024? Ya para el 2026 ya veremos qué hacemos, ¿no? Pero por lo pronto ahorita, ¿qué es lo que recomendarían? Si me permites nada más comentar que para que no tengan esa preocupación del material, estamos grabando todo, y va a estar disponible para todos ustedes en el canal YouTube. Lo van a recibir cuando esté listo a sus buzones. Gracias por registrarse. Es parte de la oportunidad que tenemos de comunicarnos con ustedes y ahí les voy a avisar cuando estén listos, entonces para que no tengan ese pendiente. En el QR que puso Diego al último, ahí también está el material de nosotros y la compañera puso su QR y pues también lo puedes bajar. Digo, yo ahorita lo bajé. Gracias. Es una pregunta bien complicada y delicada, pero creo que debemos regresar a la filosofía. Y eso nos conecta con la lógica formal, lógica informal, pensamiento crítico. Algo que estamos denostando y dejando a un lado es pensar. Ya no queremos pensar por la inmediatez, por la rapidez, por la ansiedad y de hecho por todo lo que estamos desarrollando como enfermedades psicológicas, que tiene que ver con neurodivergencias. Lo estamos desarrollando, aún cuando somos adultos podemos seguir desarrollando neurodivergencias. Y si ya éramos introvertidos podemos seguirlo desarrollando. Y bueno, eso es un tema. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Socializar, comunicarnos, pensar, tratar de ser lógicos, leer. Uno está en la literatura, la forma más efectiva de desarrollar el pensamiento crítico es leyendo y no solamente viendo los videos disponibles que hay en YouTube, en TikTok, en Instagram o cualquier red social o Twitter, o basándose, por ejemplo, en las alucinaciones que también tienen todos los desarrolladores que están de moda en el momento. No me refiero a los programadores en sí, ni gente que está detrás, sino pues, los clásicos, ¿no? Jeff Bezos, Elon Musk, etcétera, etcétera, y ser más críticos al respecto. Dejar de tener miedo de criticar aspectos y también abonar a las demás personas. Y creo que uno de los puntos, de hecho hay un capítulo del libro que publicamos con la doctora Miramontes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, es relacionar los valores con el uso de cualquier tecnología en nuestro día a día. Se escucha súper romántico, ya sé, se escucha muy anticuado, pero les comentaba, estamos perdiendo la confianza, estamos perdiendo sí los valores, y no lo digo en el sentido tradicional, estoy tatuada, ya saben, o sea, no lo digo en el sentido tradicional, sino que realmente estamos perdiendo la noción de qué es el bien y qué es el mal, estamos perdiendo la noción de ser amables, estamos perdiendo la noción de ser humildes, también tiene que ver con la humildad intelectual y respetarnos mucho a los unos a los otros. Entonces, sí, o sea, mi mensaje es como un poquito más de paz y amor, ¿no? Que todos entendamos el conocimiento como un proceso de amor, amor a la sabiduría, y los invito a eso, a reflexionar sobre cuánto amor podemos generar sobre el conocimiento, más allá de actuar para llenar un vacío, un ego o ser, como mencionaba el doctor, ¿no? Que a ChatGPT no le importa la mamá, pero a nosotros sí nos importa, ¿no? Nos importa la mamá y nos importa el papá y nos importa lo que piensan, lo que dicen, y tratar de pensar de forma lógica, pensar de forma estructurada, pero también sentir, vivir, salir, socializar, sentir el aire, sentir la playa, viajar, digo, de aquí a San Quintín es viajar, de aquí al centro es viajar, es salir, ¿no? Es decir, ser humanos, básicamente. Es lo que podría abonar. Bueno, nada más un comentario. El otro día veía una ilustración de los humanos, un grupo de humanos, todos viendo su teléfono y ChatGPT leyendo, porque está entrenándose y se entrenó leyendo todo el conocimiento humano. Entonces, los modelos de lenguaje están leyendo, mientras nosotros estamos viendo TikTok.
mí me gustaría agregar de lo que se comentaba, ¿no? De cómo prepararse como, no sé, desde el docente a las nuevas generaciones, ¿no? Hay un concepto que he escuchado bastante y reciente, es en inglés el reskilling, de obtener nuevas habilidades, ¿no? Entonces, yo aquí pensaría, porque al menos en el entorno que estamos ahorita, hay mucha información que aquí en CICESE recibimos muy actual, pero en otros contextos, universidades, entornos educativos, no tienen esa actualidad. Y a veces tal vez el docente no se reentrena en esas habilidades. Entonces, yo aquí mi reflexión sería en qué reentrenamiento tienen los docentes para recibir a los nuevos estudiantes y que en general la población, qué tanto estamos listos para salir de nuestra zona de confort. Y un ejemplo es simplemente usar Word, respecto a otras como Google Docs, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay algunos docentes que dicen, no, yo solamente Word y todavía compárteme el archivo en Word para que lo colaboremos, ¿no? No digo que pase aquí en CICESE, porque aquí es bastante colaborativo, pero sí me ha tocado observarlo, que dicen, no, sí, sígueme mandando el Word para trabajarlo, a diferencia de un entorno colaborativo. Entonces, un ejemplo tan básico como ese es qué tanto como seres humanos estamos ávidos a salir de la zona de confort para conocer cosas nuevas y poder tener, digamos, esa adaptabilidad con los nuevos estudiantes que vayan llegando. Bueno, muchas gracias. Vamos a proceder ahora a 15 minutos de descanso, digamos, un pequeño break para que se acaben el café, naranjas, galletitas que todavía quedan por ahí. Nos vemos en 15 minutos a la 1. Vamos a pasar a la mesa redonda. Muchas gracias a todos.